Esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, para salvarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a dejar que todo lo que construiste se derrumbe. Es un relato sobre los límites, las lecciones costosas y el momento exacto en que decidí dejar de ser el sostén de quienes no me valoraban. Bienvenidos a mi historia. Te largas. No vuelvas. Vamos a seguir adelante sin ti. Esa fue la voz de mi madre. Plana, ensayada, definitiva en un mensaje de voz que dejó a las 21:47 de un martes por la noche, sin discusiones previas, sin avisos, solo una grabación de 31 segundos que borró 27 años de ser la hija que pagaba cada factura, cubría cada emergencia y nunca decía que no. Lo escuché 2 veces. Luego envié un mensaje de texto con una sola palabra. Vale. Lo que mi familia no sabía era que vale no era rendición. Era mi autorización, para mí misma, de dejar de ser su red de seguridad. En 72 horas, el fondo familiar estaba bloqueado. El acuerdo de la vivienda estaba muerto y su abogado enviaba mensajes que no tenía intención de responder. 46 llamadas perdidas por la mañana y un mensaje de su abogado que decía: tenemos un problema grave. Me reí a carcajadas y respondí: antes de seguir, si esta historia os llega, dedica un segundo a darle a me gusta y suscribiros. Y dejad vuestra ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me escucháis. Me llamo Vivian. Tengo 27 años. Ahora, dejadme llevaros a esa tarde de martes en octubre, la noche del mensaje de voz que cambió todo. Estaba sentada con las piernas cruzadas en mi cama en un estudio en Madrid, con el portátil apoyado en una almohada, terminando un informe de evaluación de riesgos para un cliente cuya cartera tenía más banderas rojas que un desfile. Ese era mi trabajo, detectar el peligro antes de que llegara. Irónico, lo sé. Mi teléfono vibró en la mesilla. Una llamada perdida de mamá, luego la notificación de voz. Casi no lo reproduzco. Mi madre rara vez me llamaba directamente. Llamaba a Elena, mi hermana pequeña, la que todavía vivía a 20 minutos de nuestros padres. La que aparecía en cada grupo de WhatsApp familiar como un titular. Cuando mamá necesitaba algo de mí, solía enviarme 3 palabras como máximo. Llámame, o envía dinero, por favor. Pero un mensaje de voz se sentía diferente, casi personal. Así que le di al play. Su voz atravesó el altavoz plana y clara, como si hubiera ensayado las palabras frente a un espejo. Vivian, soy tu madre. Quiero que sepas que hemos tomado una decisión como familia. Ya no eres bienvenida aquí. No vuelvas. No hagas esto más difícil de lo necesario. Vamos a seguir adelante sin ti. 31 segundos. Los cronometré en la barra de reproducción. Lo puse otra vez, pensando que me había perdido una razón, un porqué, o un ya que o incluso un después de lo que hiciste. Pero no había nada, solo el veredicto, sin juicio. Revisé nuestro grupo familiar de WhatsApp, el que Elena había creado hace 2 navidades, el que mamá publicaba recetas de croquetas y papá enviaba fotos borrosas de pájaros desde el jardín. Me habían eliminado, no silenciado, eliminado, y el chat había sido renombrado. El nombre antiguo era Los Owens Fam. El nuevo nombre, lo recordaré hasta que muera, era nosotros. Así que eso era lo que yo era ahora, lo opuesto a nosotros. Dejé el teléfono boca abajo en la mesilla y miré la foto enmarcada en mi estantería. Nuestra familia en la graduación de Elena. Mamá radiante, la mano de papá en el hombro de Elena, yo en el extremo derecho, medio recortada por quienquiera que tomara la foto. Debería haberlo visto entonces. Durante 10 minutos, no hice nada. Solo me quedé allí con las manos en el regazo, escuchando la televisión de los vecinos de arriba colarse por el techo. Risas grabadas. Alguien allá arriba estaba viendo una serie mientras toda mi familia me echaba de la isla. El primer instinto fue el de siempre, llamar. Pedir perdón, aunque no supiera por qué. Preguntar qué había hecho mal. Prometer arreglarlo. Ese era el patrón que seguía desde los 14 años. Absorber la culpa. Parchar la grieta. Mantener la paz. Mi pulgar se cernió sobre el nombre de mamá en mis contactos. Pero algo se enganchó como un engranaje que finalmente se rompió. Quizás fue como sonaba su voz. No enfadada. No dolida, ensayada. O quizás fue el momento. Me había pasado toda esa tarde recalculando la hipoteca de la casa familiar, la casa que yo pagaba, la casa donde Elena dormía en el dormitorio principal y yo en el sofá cama cuando iba de visita. Bajé el pulgar, abrí el chat con mamá, escribí una palabra. Vale, 5 letras. Añadí un punto y envié. La pantalla mostró entregado, luego nada, sin burbujas de escritura,
sin llamada de vuelta, solo silencio, lo que me dijo todo. Esperaba que suplicara, rogara, explicara. Cuando no lo hice, no tenía un guión para eso. No pude dormir. No por tristeza. Eso vendría después. Alrededor de las 3:00 a.m. Breve y agudo como un calambre muscular. No pude dormir porque mi cerebro hizo lo que siempre hace bajo presión. Se puso a trabajar, abrí mi portátil y creé una nueva hoja de cálculo. Título: Obligaciones financieras familiares, V. Owens. Columna A, concepto. Columna B, importe mensual. Columna C, duración. Columna D, total. Empecé a escribir y lo que salió de esas columnas, línea a línea, fue el precio de ser la hija responsable. Era mucho más alto de lo que pensaba. Hipoteca de la casa familiar, 1.850 euros al mes. Llevaba 3 años pagándola. Solo eso eran 66.600 euros. Seguro de salud para mamá y papá, 640 al mes. 2 años y medio, 19.200. El préstamo del coche de Elena, el SUV blanco que publicó en Instagram con el pie de foto bendecida, 380 al mes, 14 meses, 5.320. Luego las emergencias. La operación de espalda de papá, el arreglo del tejado antes del invierno, la fianza de Elena cuando se mudó, luego volvió, luego se mudó de nuevo. La factura del dentista que mamá olvidó mencionar hasta que entró en recobro. A las 2 a.m., lo tenía todo en una pantalla. Me recliné y miré la celda del total en negrita en la esquina inferior derecha. 143.214 euros. Había contribuido con más de mi salario anual durante 6 años a personas que acababan de echarme con un mensaje de voz. Pero el número ni siquiera era lo peor. Lo peor fue lo que encontré al abrir los documentos de respaldo que guardaba en una carpeta en la nube. El mismo hábito compulsivo de registro que me hacía buena en mi trabajo. Yo era la avalista de la hipoteca. Mi nombre estaba en las escrituras como copropietaria. Yo era la única fideicomisaria del fondo de mi abuela. 86.000 euros que había dejado para las necesidades educativas y médicas de la familia, gestionados por mí porque la abuela decía que era la única en la que confiaba con el dinero. Cada hilo financiero crítico que sostenía la vida de mi familia pasaba por mi nombre. Me dijeron que me fuera, pero olvidaron que yo era el cimiento. Le di a imprimir. La pequeña impresora zumbó en la oscuridad del apartamento, escupiendo página tras página de recibos, extractos y contratos. Aún no estaba enfadada. Eso llegaría. Por ahora, solo estaba despierta. Por primera vez en años, completamente despierta. La mañana llegó gris y fría. Octubre en Madrid, el tipo de cielo que parece un techo. Preparé café en piloto automático, abrí mi portátil y entré en la cuenta corriente conjunta. Esta era la cuenta del hogar que había configurado hace 2 años para agilizar los pagos de las facturas. Hipoteca, suministros, seguros, todo saliendo del mismo lugar. Mi dinero entraba. Los gastos de todos los demás salían. El panel se cargó e inmediatamente lo noté. El correo electrónico de contacto de la cuenta había sido cambiado. Mi correo, B. Owens. Fin, había sido sustituido. En su lugar, un correo que reconocí, el de Elena. El cambio tenía fecha de hace 2 días antes del mensaje de voz. 2 días. Me quedé sentada con eso un momento. Dejé que se asentara. Mi hermana había cambiado la información de contacto en mi cuenta financiera antes de que mi madre grabara ese mensaje. El mensaje de voz no fue un arrebato emocional. Fue un paso programado. Seguí investigando. En mi bandeja de entrada, enterrado bajo correos de trabajo, encontré una notificación reenviada de la gestoría que llevaba la casa. Asunto, enmienda de beneficiario, confirmación pendiente. El formulario solicitaba mi eliminación de las escrituras de propiedad, efectivo tras aprobación. Enviado por Elena Owens, listada como representante familiar autorizada. Nunca había autorizado a nadie a representarme. Nunca había aceptado ser eliminada de nada. Mi café se enfrió en la mesa. No lo toqué. Esto es lo que entendí ahora. Sentada bajo la luz gris de la mañana con mi portátil brillando y mi teléfono todavía boca abajo desde la noche anterior. Elena no quería que yo estuviera fuera de la familia. Esa era solo la excusa. Quería que yo estuviera fuera del papeleo, fuera de las escrituras, fuera del fondo, fuera de cada documento que demostrara que yo había construido lo que ellos habitaban. El mensaje de voz era la distracción. El verdadero robo estaba ocurriendo en el sistema de archivo. Y hay una cosa que necesitáis saber de mí. Trabajo en análisis de riesgos. Detecto patrones de fraude para ganarme la vida.
Mi hermana acaba de hacer la peor apuesta de su vida. Para entender lo que pasó después, necesitáis entender dónde empezó. No en el mensaje de voz. Ese fue el final. El principio fue más silencioso. El principio fue una cocina. Yo tenía 14 años. Elena tenía 10. Las vacaciones de verano acababan de empezar y nuestros padres nos sentaron a la mesa para explicar el plan. Elena iría a un campamento de arte. 4 semanas, 300 euros. Yo me quedaría en casa y la cuidaría durante las mañanas antes de que empezara el campamento, y después de que volviera. Preparar el almuerzo, lavar la ropa, asegurar que la casa no se incendiara mientras mamá y papá trabajaban. Pregunté si podía ir al campamento de matemáticas. Había un programa en la universidad comunitaria gratuito para estudiantes con buenas notas. Yo cumplía los requisitos. Mamá negó con la cabeza. Alguien tiene que estar aquí para tu hermana. ¿Pero es gratis?, dije. Vivian, tú eres la mayor, ¿lo entiendes? Lo entendía. Entendía que Elena tenía veranos y yo tenía responsabilidades. Que mis notas no eran una fuente de orgullo. Eran una previsión de ingresos futuros. Cuando saqué matrícula de honor ese otoño, el único comentario de mamá fue, bien. Sigue así. Una de vosotras tiene que ganar dinero de verdad algún día. No, estoy orgullosa de ti. No, te lo mereces. Solo serás útil más tarde. Y cuando Elena suspendió sus finales de sexto curso ese mismo año, toda la casa se volcó con ella. Papá la llevó a por helado. Mamá se sentó con ella durante 1 hora, acariciándole el pelo, diciendo, eres más que una nota, cariño. Yo estaba en la habitación de al lado. Escuché cada palabra. Nadie dijo nada parecido a mí, no porque estuviera fallando, sino porque nunca necesité consuelo. Yo era la fuerte, la constante, la que podía con todo. Mamá me lo dijo una vez directamente. Llamada telefónica. Segundo año de universidad. Mencioné sentirme abrumada. Ella dijo, eres la fuerte, Vivian. Elena me necesita más. 7 palabras. Las cargué como un ladrillo en mi pecho durante una década. Mi primer sueldo real llegó un viernes de junio, el verano después de graduarme. 21 años, préstamos estudiantiles devengando intereses, salario inicial en una firma de consultoría que esperaba semanas de 60 horas. Me sentí orgullosa durante unas 4 horas. Mamá llamó esa tarde. Papá se había lesionado la espalda en el trabajo. No era elegible para la baja por ser técnicamente subcontratista. Factura del hospital, 2.000 euros. ¿Podrías ayudar? Lo envié esa noche. No dudé. 3 semanas después, Elena necesitaba una fianza para su primer piso, 1.200 euros. Tenía 17 años, a punto de cumplir 18, yendo a la escuela de estética. Pregunté a mamá con cuidado. ¿Tiene Elena ahorros? El silencio al otro lado fue un arma. Es tu hermana pequeña, Vivian. Está empezando. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Envié los 1.200. Mi propia deuda estudiantil, 38.000 euros, seguía intacta. Nadie preguntó por ella. Nadie ofreció. Ni siquiera era un tema. La suposición era simple. Vivian está bien. Vivian se encarga de las cosas. Vivian no necesita ayuda porque Vivian nunca la pide. Ese primer año fuera de la universidad, envié a casa cerca de 14.000 euros. No en una suma global. En cuotas. Unos cientos aquí, 1.000 allá. Siempre urgente. Siempre un solo esta vez. Solo esta vez se convirtió en cada mes. Nunca dijeron gracias. No me refiero a que olvidaran una vez. Me refiero a que las palabras nunca fueron pronunciadas. Ni por texto. Ni por teléfono. Ni en acción de gracias cuando volé a casa en una aerolínea de bajo coste y comí en la mesa que yo había reconstruido financieramente. Mi cumpleaños ese año. Mamá lo olvidó, publicó una foto antigua de Elena en Facebook esa misma semana. El cumpleaños de Elena 2 meses después. Fiesta en casa. Me pidieron que encargara el pastel y lo pagara. El último mes de ese año, comí pasta durante 9 días seguidos porque mi cuenta corriente estaba vacía. No se lo dije a nadie porque si lo hubiera hecho, mamá habría dicho que estaba siendo dramática, y yo le creí. Esa es la parte que más duele. 3 años antes del mensaje de voz, mamá llamó con lo que describió como una oportunidad familiar. Ella y papá querían comprar una casa, un 3 dormitorios a las afueras de la ciudad, barrio más tranquilo. Mejores escuelas cerca por si vienen nietos. Lo dijo como un sueño que se habían ganado. La realidad era más simple. Su crédito estaba destruido. La deuda médica de papá, un impago de coche de años atrás, una notificación de recobro que mamá ignoró hasta que fue un juicio.
Ningún banco los tocaría, así que mamá me pidió. Solo avala, Vivian. Tu crédito es perfecto. La casa estará a mi nombre, pero estarás en el préstamo y en la escritura. Es la casa familiar. Algún día les pertenecerá a las dos chicas. Dije que sí. No contraté a un abogado. No pedí un acuerdo por escrito más allá del papeleo de la hipoteca. Porque la voz en mi cabeza, la que mamá había instalado, decía: la familia no necesita contratos. Si pides uno, no confías en nosotros, y si no confías, no eres familia. Así que firmé como avalista en la hipoteca, copropietaria en la escritura, aunque mamá figuraba como propietaria principal, y desde ese mes en adelante, el pago de 1.850 euros salía de mi cuenta como un reloj. Elena se mudó inmediatamente, tomó el dormitorio más grande, lo decoró, publicó fotos, hogar dulce hogar, cuando yo iba de visita, cosa que no pasaba a menudo porque trabajaba horas extra para cubrir los pagos, dormía en el sofá cama del cuarto de estar. Pagaba una casa donde dormía en un sofá. Unos 6 meses antes del mensaje de voz, escuché algo durante una llamada familiar. La voz de mamá de fondo hablando con Elena. No sabía que yo seguía en línea, dijo. Una vez que refinanciemos, podemos sacar algo de capital. No te preocupes por Vivian. Yo me ocupo de ella. Ocuparse de mí como una partida presupuestaria, como un problema. No dije nada. Me dije a mí misma que había oído mal, pero mis manos temblaban cuando colgué el teléfono, y la hoja de cálculo en la que trabajaba se volvió borrosa. Mi abuela, la madre de mamá, murió hace 4 años. Cáncer de pulmón, rápido y cruel. Pasó del diagnóstico al funeral en 11 semanas. Pero la abuela fue aguda hasta el final. 2 meses antes de morir, actualizó su testamento. 86.000 euros reservados para las necesidades educativas y médicas de la familia. Y nombró a una fideicomisaria para gestionarlo. Yo, no mamá, no Elena. Yo, recuerdo al abogado leyéndolo y la cara de mamá quedándose quieta. No discutió. No entonces. No frente al abogado. Pero más tarde en el coche, dijo. Tu abuela no entendía cómo funcionan las cosas. Ese dinero debería ser gestionado por la familia junta. Yo soy la familia, mamá, no respondió. El fondo se quedó tranquilo durante 3 años. Luego Elena llamó. Quería 15.000 euros para un proyecto empresarial, una tienda de reventa online que había visto a alguien gestionar en redes sociales. Sin plan de negocio, sin proyecciones, solo vibraciones y un enlace a un mayorista. Dije que no, no para hacerle daño, sino porque los términos del fondo eran específicos. Educación, salud, no capital semilla para una idea sin estructura. Elena lloró. Por supuesto que lo hizo. Llamó a mamá. Mamá me llamó. Tu abuela habría querido ayudar a Elena. Está siendo controladora. Estoy siguiendo el documento del fondo, mamá. Ese es, literalmente, mi trabajo legal. Elena no me habló durante 2 meses después de eso, y durante esos 2 meses, descubrí por un primo que Elena había estado diciendo a la familia extendida que yo estaba acaparando el dinero de la abuela y probablemente gastándolo en mí misma. Nunca corregí la versión, estaba demasiado cansada de luchar contra fantasmas. Pero aquí está la parte que importaba. La parte que no me di cuenta de que se convertiría en un arma. 2 meses antes del mensaje de voz, Elena me llamó, dijo que quería aclarar las cosas. Su voz era cálida, casi dulce. Fraternal de una manera que no había sido en años. Hablamos durante 40 minutos y en un momento su guardia bajó. O quizás solo se descuidó, y lo dijo. Sinceramente, Viv, solo necesito que estés fuera del fondo y de la escritura. Entonces todo se vuelve más simple para todos. Lo dijo como si fuera razonable, como si pedirme que me apartara de mi propia vida fuera un favor que debería querer hacer. Lo que ella no sabía, lo que no podía haber sabido, era que yo había estado grabando la llamada. No para atraparla. Grabo llamadas importantes como hábito profesional, mi aplicación marca cualquier llamada de más de 10 minutos con un contacto familiar, y graba automáticamente con un tono de aviso al inicio. Elena o no lo escuchó o no le importó. Guardé ese archivo en 3 lugares. Nube, USB, un correo a mí misma con el asunto. Por si acaso. Acostada en la cama esa noche, seguía dándole vueltas a una pregunta. ¿Por qué Elena necesitaba tanto que me fuera? Crecimos en la misma casa. Le hice el almuerzo cuando mamá trabajaba hasta tarde. Avalé su primer coche. Y de alguna manera me convertí en el enemigo en una historia que ella escribió sin decírmelo. Todavía no entiendo bien por qué. Quizás tú sí. Si alguna vez has sido la persona responsable que ha sido pagada con traición,
¿Por qué crees que lo hacen? Deja tu opinión en los comentarios. Miércoles por la mañana, 2 días después del mensaje de voz, entré en la oficina luciendo como si hubiera dormido dentro de una trituradora de papel. Marcos Webb se dio cuenta antes de llegar a mi escritorio. Era senior respecto a mí por 7 años. Un auditor con una voz tranquila y el tipo de presencia estable que hacía que los clientes se sintieran seguros entregando sus números más feos. Habíamos trabajado en una docena de auditorías juntos. No era del tipo entrometido, pero esa mañana se entrometió. Había ido a la sala de descanso por café y cuando volví, Marcos estaba de pie cerca de mi escritorio, no sentado, de pie como si algo lo hubiera detenido a mitad de paso. La pantalla de mi portátil seguía abierta. La hoja de cálculo seguía ahí. Obligaciones financieras familiares, V. Owens. El total estaba en negrita al final. Me miró, luego a la pantalla, luego de nuevo a mí. Biff. Su voz era baja. No quiero sobrepasarme, pero esa hoja de cálculo. ¿Es dinero que te deben o dinero que regalaste? Podría haber mentido. Podría haber dicho que era un archivo de cliente. Una maqueta, una plantilla, pero estaba funcionando con 4 horas de sueño, y los vapores de una década de ser la chica bien y algo en la forma en que Marcos preguntó, directo, sin juicios, sin relleno, rompió el sello. Le dije, no todo, solo el esquema, el mensaje de voz, el ser eliminada del chat, la casa, el fondo, el número. Marcos no reaccionó como la mayoría, no jadeó ni sacudió la cabeza ni dijo eso es terrible. Se quedó callado, y cuando Marcos se queda callado, significa que está calculando. Pasaron 10 segundos. Luego dijo algo que reorganizó los muebles en mi cabeza. Vivian, he estado donde tú estás. Diferentes detalles, misma arquitectura. Mi padre hizo algo similar cuando tenía 29 años, y lo que desearía que alguien me hubiera dicho antes es esto. No necesitas llamarlos. Necesitas llamar a un abogado. Escribió un nombre en un post-it y lo deslizó por mi escritorio. Janet Aldrich, abogada inmobiliaria y de sucesiones. Un número de Madrid. Miré el post-it, luego a Marcos. Es buena. Es la que evitó que perdiera mi casa. Puse la nota en mi cartera. Se quedó allí exactamente 7 horas, el tiempo que me llevó a encontrar lo que encontré después. Esa tarde, me senté con cada documento que tenía y los revisé como revisaría la cartera de un cliente, línea por línea, buscando lo que no encajaba. Abrí de nuevo el correo de la gestoría, el que solicitaba mi eliminación de las escrituras. Lo había notado esa primera mañana, pero no lo había mirado de cerca. Ahora, lo abrí. El formulario era estándar, una solicitud de enmienda de beneficiario. Al final, 2 líneas de firma. Una para doña Owens, propietaria principal. Una para Vivian Owens, copropietaria. Ambas líneas estaban firmadas. Hice zoom en mi firma y mi estómago se heló. Estaba cerca. Alguien había estudiado mi letra. La inclinación era correcta. El tamaño era correcto. Incluso la pequeña cola que dejo en la anona en Vivian estaba ahí. Pero la O en Owens estaba mal. Escribo mi O mayúscula con un bucle abierto. Un hábito de años de firmar documentos financieros rápidamente. Esta O estaba cerrada, sellada. Una pequeña cosa, el tipo de cosa que solo yo notaría. Pero noté que alguien había falsificado mi firma para eliminarme de las escrituras de una propiedad, por la que había pagado más de 66.000 euros. Revisé los detalles de envío del formulario, enviado electrónicamente por Elena Owens, representante familiar autorizada. Fecha de envío, 3 días antes del mensaje de voz. 3 días antes. Me recosté en mi silla y dejé que la línea de tiempo se construyera sola. Primero, Elena envía el documento falsificado para eliminarme de las escrituras. Luego, cambia el correo de contacto en la cuenta conjunta. Luego, solo entonces, mamá envía el mensaje de voz. Esto no era una familia desmoronándose en el calor del momento. Esto era una secuencia, un plan. Paso 1, paso 2, paso 3. Mi eliminación del papeleo primero, luego mi eliminación de la familia para que yo no estuviera mirando los documentos mientras ellos me empujaban fuera por la puerta. Mi hermana no solo me traicionó. Ejecutó un plan de proyecto, y en mi línea de trabajo. Un plan de proyecto deja rastro. Llamé a Janet Aldrich a la mañana siguiente. Su asistente me pasó en menos de 3 minutos una vez que mencioné las palabras firma falsificada y enmienda de título pendiente. El despacho de Janet estaba en un piso cerca del retiro, estanterías de suelo a techo, un escritorio de cristal que reflejaba las luces del techo, y una silla tan firme que parecía diseñada para mantener a los clientes enfocados. Me ofreció agua. Me negué, no quería estar cómoda.
Quería respuestas. Puse la carpeta en su escritorio. Todo: contrato hipotecario, escrituras, el formulario de enmienda falsificado con ambas firmas, el correo de la gestoría, la hoja de cálculo, los 143.000 euros desglosados, y la notificación bancaria que mostraba que Elena había cambiado el correo de contacto en la cuenta conjunta. Janet revisó cada página como un cirujano lee un escáner. Lentamente, sin expresión, gafas a medio camino en la nariz. Puso la firma falsificada junto a mi firma real del contrato original y estudió ambas lado a lado. Luego se quitó las gafas y me miró. Señorita Owens tiene 2 problemas y una ventaja. Dio un golpecito en el formulario falsificado. Problema 1. Alguien cometió fraude usando su identidad. La discrepancia de la firma por sí sola podría respaldar una demanda por falsificación. Dio un golpecito en el correo de la gestoría. Problema 2. Una refinanciación está pendiente sobre una propiedad que copropietaria sin su conocimiento o consentimiento. Ambas son graves. Hizo una pausa. Su ventaja es directa. Es la avalista, es la copropietaria, es la única fideicomisaria de un fondo familiar. Nada, ni la refinanciación, ni el cambio de título, ni un solo euro de ese fondo se mueve sin su firma real. Y su firma real es la única cosa que no pudieron conseguir. Me quedé con eso un momento, luego hice la pregunta que había estado gestándose desde el martes por la noche. ¿Qué pasa si simplemente paro? Dejo de pagar la hipoteca. Dejo de firmar cualquier cosa. Dejo de ser la infraestructura. Janet entrelazó sus manos. Entonces todo el asunto colapsa bajo su propio peso. El banco emite un aviso, la refinanciación muere, el fondo se queda bloqueado. Todo ello. Cada acuerdo financiero del que dependen se paraliza hasta que usted decida lo contrario. Dejó que eso aterrizara, luego añadió casi con suavidad. Hay una cosa más que debería saber. Una firma falsificada en una enmienda de escritura no es solo un asunto civil. En España, eso puede ser cargado como un delito penal. No digo que necesite llegar a eso, pero debería saber que podría. Mi silla de repente se sintió mucho menos incómoda. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí la aplicación de grabación en mi teléfono. No había escuchado la llamada de Elena desde la noche que ocurrió hace 2 meses. En aquel momento, la había archivado como molesta pero inofensiva. Solo Elena siendo Elena, tratando de conseguir lo que quería con una voz suave y una petición lateral. Ahora, con todo lo que sabía, sonaba completamente diferente. Me puse los auriculares y le di al play. La voz de Elena llenó mi cabeza, cálida y casual. Como se pone cuando quiere algo pero aún no lo ha pedido. Solo digo, Viv, estás tan ocupada todo el tiempo. Tienes tu carrera, tu piso, toda tu vida allá arriba. ¿No sería más fácil si simplemente dieras un paso atrás un poco? Deja que mamá se ocupe de las cosas del fondo y de la casa. Honestamente, si tu nombre no estuviera en ella, ya no tendrías que preocuparte por los pagos. Eso sería un alivio, ¿verdad? Recordé haber pensado en ese momento que estaba siendo torpe pero no maliciosa. Solo Elena tratando de simplificar su mundo. Luego vino la frase en el minuto 32 de la grabación. Solo necesito que estés fuera del fondo y de la escritura. Entonces todo se vuelve más simple para todos. Poser, rebobiner, reproduire otra vez. Solo necesito que estés fuera del fondo y de la escritura. Necesito, no quiero, no podría ser bueno si. Necesito. Me dijo exactamente lo que iba a hacer. Lo dijo en voz alta a un teléfono que estaba grabando después de un tono de aviso de la app que ella ignoró o no escuchó. Y luego, cuando no me ofrecí voluntaria para desaparecer, falsificó mi nombre e hizo que mamá entregara el aviso de desahucio disfrazado de decisión familiar. Guardé el archivo de nuevo. Nube, USB, correo a mí misma. 3 copias, porque en mi familia, la verdad tiene la costumbre de desaparecer. Todavía no sabía cuándo lo usaría o cómo. Pero sabía esto. Esa grabación era la carta que Elena no sabía que yo tenía. Y iba a esperar a la mesa exacta para jugarla. Viernes por la tarde, despacho de Janet. Me senté frente a ella con una libreta legal que había llenado por ambos lados. Ella tenía una a juego. Vamos a repasar esto, dijo. Paso a paso lo que puedes hacer, lo que está dentro de tus derechos, y cuáles serán las consecuencias para ellos y para ti. Paso 1. Notificar al banco que el formulario de enmienda de escrituras fue enviado con una firma falsificada. Janet enviaría una carta formal con pruebas de respaldo. Mi firma real del contrato hipotecario original versus la falsa en la enmienda. El banco estaría legalmente obligado a congelar la transacción de refinanciación pendiente de investigación. Paso 2.
como única fideicomisaria del fondo de la abuela, tenía plena autoridad para congelar todas las distribuciones. Ninguna orden judicial necesaria. Ninguna aprobación de ningún miembro de la familia. Una firma mía, una llamada a la institución de gestión del fondo, y 86.000 euros entran en bloqueo. Paso 3. Detener los pagos automáticos de la hipoteca. Yo era la avalista, no la prestataria principal. Doña era la principal. Si dejaba de pagar, la obligación revertía enteramente a ella, y su puntuación de crédito no podía soportar el préstamo por sí sola. El banco emitiría un aviso formal en 30 días. Si no podía ponerse al día o refinanciar independientemente, el reloj de la ejecución hipotecaria empezaría. Paso 4. Janet envía una carta de cese y desistimiento en mi nombre, notificando a la familia que me retiraba de todas las obligaciones financieras compartidas con efecto inmediato. Escuché cada paso. Asentí a cada uno. Luego hice la pregunta que mis tripas no me dejaban soltar. ¿Si pierden la casa? Janet no parpadeó. Vivian, te dijeron que te fueras. Te vas. No estás quitándoles la casa. Estás eliminándote de un préstamo que no pueden pagar sin ti. Si eso causa un colapso, la estructura nunca fue sólida. Cogí el bolígrafo y firmé la carta de autorización. El bolígrafo se sintió más pesado de lo que debería, no porque dudara de la decisión, porque sabía que una vez que esa tinta se secara, no había marcha atrás. No hay resolución tranquila, no hay llamada telefónica nocturna que lo arregle todo. Este era el sonido de un puente que no quemé, simplemente dejé de ser el puente. Lunes por la mañana, conduje hasta el banco que gestionaba el fondo de la abuela durante mi hora de comer. La sucursal estaba tranquila. Unos pocos clientes en las cajas, música suave que no pude identificar, el zumbido de las luces fluorescentes. Me senté con un gestor de fondos llamado Daniel. Un hombre agradable con una corbata azul y un bolígrafo. Hacía clic nerviosamente cuando hablaba. Presenté mi documentación de fideicomisaria, DNI, en instrumento de fideicomiso original, una carta de Janet confirmando mi posición legal. Daniel lo revisó todo, haciendo clic con su bolígrafo exactamente 14 veces. Luego levantó la vista. Señorita Owens. Usted es la única fideicomisaria en esta cuenta, no hay otros firmantes. Ni cofideicomisarios, ni beneficiarios secundarios con autoridad de retirada. Clic. ¿Qué le gustaría hacer? Me gustaría poner una congelación total en todas las distribuciones de este fondo con efecto inmediato, sin retiradas, sin transferencias, sin desembolsos hasta que yo los autorice por escrito. Parpadeo. ¿Alguna razón en particular? Tengo preocupaciones sobre un posible acceso no autorizado. Me gustaría realizar una revisión de toda la actividad antes de permitir cualquier otro movimiento. Ese era un lenguaje que entendía. Escribió durante 2 minutos, imprimió un formulario, lo deslizó por el escritorio. Lo firmé. 86.000 euros bloqueados. Daniel dijo, recibirá un correo de confirmación en la hora. Nadie más podrá acceder a estos fondos sin su autorización por escrito y un descargo notariado. Gracias, Daniel. Salí al sol de octubre. El aire era cortante, las hojas estaban cambiando. Me quedé en la acera un momento y sentí algo que no esperaba. No triunfo, no satisfacción, ligereza. Como dejar una maleta que no me había dado cuenta de que había estado llevando a través de cada puerta durante 4 años. Este fue el paso 1. El fondo estaba seguro. El dinero de la abuela estaba a salvo. Pero el verdadero terremoto estaba por llegar, porque cuando Elena intentara acceder a esa cuenta, y lo intentaría, estaba segura de ello, chocaría contra una pared que no podría encantar, llorar o falsificar para superar. Y esa pared tendría mi nombre. Martes, la paralegal de Janet envió 3 correos antes del mediodía. El primero fue al prestamista hipotecario, una notificación formal de fraude de firma en el formulario de enmienda de escritura. Acompañado de una comparación lado a lado de mi firma real y la falsificada, más mi declaración jurada confirmando que nunca autoricé el cambio. La carta de Janet solicitaba una retención inmediata de todas las transacciones pendientes relacionadas con la propiedad hasta que el banco completara su revisión interna. El segundo correo fue al mismo prestamista, notificándoles que yo, como avalista, terminaba mi autorización de pago automático con efecto al siguiente ciclo de facturación. La carta citaba mi derecho legal a cesar los pagos voluntarios en un préstamo donde la prestataria principal, Doña Owens, había iniciado modificaciones no autorizadas sin mi consentimiento. El tercer correo fue directamente a la familia Owens,
Atención a cualquier dirección de correo que doña tuviera registrada como un cese y desistimiento formal. Declaraba en lenguaje legal limpio que Vivian Owens se retiraba de todas las obligaciones financieras compartidas con efecto inmediato. Que no se realizarían más pagos en la hipoteca, seguros o cualquier otro gasto conjunto, y que toda comunicación futura debería dirigirse a Janet Aldrich, abogada. 3 correos, 12 adjuntos entre ellos, 3 clics del botón enviar. A las 4:00 p.m. de esa tarde, el prestamista hipotecario había respondido. La transacción de refinanciación estaba congelada, pendiente de una investigación de fraude. La enmienda de escritura estaba marcada. Ningún cambio en el título de propiedad se procesaría hasta nuevo aviso. Me senté en mi coche en el aparcamiento después del trabajo, motor apagado, manos en el volante. Estaban temblando, no de miedo. Del extraño vértigo de hacer algo irreversible. En 48 a 72 horas, esas cartas aterrizarían. Mamá se enteraría de que el pago de la hipoteca no llegó, la refinanciación estaba muerta, el fondo estaba bloqueado. El aviso de cancelación del seguro llegaría dentro de 30 días. Cada red de seguridad que había construido bajo ellos, cada amenaza invisible de dinero y firmas y fiabilidad se había ido. No cortada, simplemente liberada. La forma en que sueltas una cuerda cuando la persona en el otro extremo te dice que ya no te necesita. Encendí el motor, salí del garaje, conduje a casa a través del tráfico de Madrid con las ventanas abiertas. Aire frío llenando el coche, y esperé a que mi teléfono empezara a sonar. No tardaría mucho. Tardó exactamente 51 horas. Estaba en mi escritorio el jueves por la mañana revisando el informe de exposición de un cliente cuando mi teléfono empezó a vibrar. No la vibración educada de un mensaje, el pulso largo e insistente de una llamada, luego otra, luego otra. No miré de inmediato. Terminé mi párrafo, guardé el archivo, luego volteé el teléfono. 19 llamadas perdidas de mamá. 8 de papá, 14 de Elena, 5 de un número que no reconocí, 46 en total. Los mensajes estaban apilados como ladrillos. Mamá, Vivian. Llámame ahora mismo. Mamá, esto no es un juego. Mamá. Algo pasó con el banco y necesitas arreglar esto. Elena. Viv, ¿qué hiciste? Elena. La refinanciación está congelada. Dijeron que tu abogada envió algo. Elena. Llámame ahora. Papá, cariño, por favor devuelve la llamada. Tu madre está muy disgustada. Papá. Necesitamos hablar sobre la situación de la casa. Y luego el que me hizo dejar mi café y leerlo 2 veces. Un correo de un número desconocido. Membrete profesional. Gregorio Pratt, abogado, representando a doña Owens. Estimada señora Owens, represento a su madre, doña Owens, respecto a la propiedad residencial en la dirección. Nos ha llegado la noticia de que se han tomado varias acciones financieras que impactan directamente los intereses de nuestra cliente. Nos gustaría concertar una conversación inmediata para discutir la resolución. Por favor responda a su mayor conveniencia. Y al final, casi como una ocurrencia tardía. Tenemos un problema grave. Lo leí una vez más. Luego me recliné en mi silla y me reí. No una risa amarga. No una risa de villana. Solo el sonido sorprendido e involuntario de una mujer que había pasado 6 años respondiendo cada llamada al primer tono, y que acababa de ver 46 llamadas ir al buzón de voz. 46. Ese número sigue jugando en mi cabeza porque recuerdo pensar. Eso es aproximadamente una por cada 3.000 euros que les di. Divertido como de rápido vamos a seguir adelante sin ti se convierte en llámanos de vuelta inmediatamente. Cogí mi teléfono, abrí el correo de Gregorio Pratt, y lo reenvié a Janet. Luego escribí una línea en el cuerpo del reenvío. Vamos a programar la reunión. Elena no esperó a la reunión. Nunca fue paciente. Los mensajes empezaron a rodar el jueves por la tarde, uno tras otro, espaciados lo suficiente como para sugerir que estaba paseando mientras escribía. Viv, no sé qué le dijiste al banco, pero necesitas deshacer esto. Mamá está en espiral. Luego 12 minutos después. Esto no es sobre ti y conmigo, ¿vale? Esto es sobre la familia. Estás poniendo a mamá y papá en un punto muy peligroso ahora mismo. 20 minutos después de eso, nunca quise que nada de esto llegara tan lejos. Lo sabes. Solo estábamos disgustados. La gente dice cosas cuando está disgustada. Y el cierre, el que ella debió pensar que era su as. Estás siendo muy, muy egoísta ahora mismo, Vivian.
Como increíblemente egoísta, me senté en la encimera de mi cocina y leí cada mensaje cuidadosamente. No porque necesitara entenderlos. Los entendía perfectamente. Los leí porque quería catalogar el patrón una vez más antes de dejar de involucrarme con él para siempre. Mensaje 1. Desviar. Hacerlo sobre lo que hice, no sobre lo que ella hizo. Mensaje 2. Invocar el escudo familiar. Armamentizar a mamá y papá para activar mi culpa. Mensaje 3. Minimizar. Reescribir el mensaje de voz como un error del calor del momento. Borrar la firma falsificada, el cambio de correo, el plan de 3 pasos. Mensaje 4. La etiqueta, egoísta, la palabra de la que ella sabía que había estado huyendo desde que tenía 14 años. 4 mensajes, 0 disculpas. Ninguna mención del mensaje de voz, ninguna mención de la firma falsificada, ninguna mención de la enmienda de escritura que ella envió bajo mi nombre sin mi consentimiento. Misma Elena, mismo manual de juego, solo más fuerte ahora que las apuestas eran reales. Escribí un mensaje. Que tu abogado contacte con el mío. Y adjunté la tarjeta de visita de Janet como un archivo de contacto. 30 segundos de silencio. Luego aparecieron 3 puntos grises. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. ¿Vas en serio ahora mismo? Cerré la aplicación, puse el teléfono en la encimera, y pantalla abajo. Luego un último mensaje de Elena. Lo vi en mi banner de notificaciones antes de silenciar el hilo. Vale. Pero no me culpes por lo que pase después. Casi sonreí porque esa frase, no me culpes por lo que pase después. Era la cosa más honesta que Elena había dicho en años. Ya estaba planeando su siguiente movimiento y quería cobertura por adelantado. La diferencia ahora era que yo también estaba planeando, y mis planes venían con documentación. Viernes por la tarde, estaba preparando la cena. Pasta, nada elegante. Algo que hacer con mis manos. Cuando mi teléfono sonó, el número de papá. Lo cogí porque la última vez que papá llamó 2 veces en una semana fue cuando fue a urgencias. Memoria muscular, la hija responsable respondiendo la llamada responsable. Pero no era papá. Vivian Marie Owens. La voz de mamá. Nombre completo. El tono que usa cuando quiere que te sientas como una niña de 11 años otra vez. No sé qué se te ha metido en la cabeza, pero estás destruyendo a esta familia. Tu padre no ha dormido en 3 días. El banco envió una carta sobre la hipoteca. La aseguradora dice que nuestra cobertura se acaba, y ahora Elena me dice que te estás escondiendo detrás de una abogada como si fuéramos extraños. Bajé el fuego al mínimo. Mamá, me enviaste un mensaje de voz diciéndome que no volviera. Estoy haciendo lo que pediste. Eso fue porque estaba disgustada. Sabes cómo me pongo, pero esto de congelar cuentas, de tener pagos, esto eres tú siendo vengativa a propósito. Dejé de pagar cosas que ya no son mías. Tú me dijiste que no soy familia. Si no soy familia, no soy financieramente responsable de la familia. Silencio. 2 tiempos. 3. Luego, después de todo lo que sacrifiqué por ti, después de todos los años que vertí en criarte, así es como me pagas. Ahí estaba. El guión, el mismo viaje de culpa que me había mantenido escribiendo cheques durante 6 años. Yo sacrifico, tú debes. El libro contable familiar eterno donde mi lado siempre estaba en rojo. Mamá, no estoy pagando nada. He terminado de pagar. Hay una diferencia. Su respiración se volvió aguda. Te arrepentirás de esto, Vivian. Te lo digo, mirarás atrás en este momento y te avergonzarás. Quizás. Pero si me avergüenzo, será por mis propias razones, no porque tú me dijeras que lo sea. Colgué, dejé el teléfono junto a la cocina. Mis manos temblaban. El agua de la pasta estaba hirviendo, siseando en el fuego. No estaba llorando. O si lo estaba, no era por culpa. Era por el tipo de duelo que llega cuando te das cuenta de que la persona que esperas que sea tu madre no existe. Nunca existió, y ninguna cantidad de pagos de hipoteca iba a construirla jamás. Apagué el fuego. Ya no tenía hambre. Pero noté algo parada en esa cocina tranquila con el vapor rizándose a mi alrededor. Doña no había mencionado la firma falsificada. Ni una vez, o no sabía lo que Elena había hecho, o lo sabía y decidió que no importaba. No estaba segura de cuál era peor. Sábado por la mañana, mi teléfono se convirtió en un tablón de anuncios de personas con las que no había hablado en meses. Tía Elena, la hermana menor de mamá, envió un mensaje primero. Cariño, tu madre está fuera de sí. Cualquiera que sea este desacuerdo, ¿no podéis simplemente hablarlo? Dice que estás intentando quitarles la casa. Luego tío Roberto,
por parte de papá. He oído cosas por ahí. ¿Sabes? La familia es lo primero, ¿verdad? No dejes que el dinero arruine lo que importa. Luego un primo al que había conocido exactamente 2 veces. Hola, Vivian. No estoy seguro de qué pasa, pero Elena parece muy herida. Solo quería decir que probablemente deberías llamar a tu mamá. Uno tras otro, toda la mañana, todos con las mismas huellas invisibles. Abrí Facebook. No había publicado nada en semanas. Pero tenía un presentimiento. Y ahí estaba, la última actualización de estado de Elena publicada a las 23:00 de la noche anterior. Cuando tu propia sangre te da la espalda por dinero, la familia nunca debería ser sobre transacciones. Alguna gente solo se preocupa por el control, rezando por la sanación. 47 me gusta, 22 comentarios, corazones y manos rezando, y mantente fuerte, cariño, de gente que no tenía ni idea de lo que realmente había pasado. Un comentario de tía Elena. Te queremos, cielo. La verdad siempre sale a la luz. Sí, pensé, lo hace. Mi pecho se apretó. El viejo reflejo se disparó. La necesidad de explicar, de corregir, de publicar mi propio lado, de alinear los recibos y mostrar a todos la hoja de cálculo y la firma falsificada y el mensaje de voz. Escribí 3 respuestas diferentes, borré las 3. Luego recordé lo que Marcos me había dicho sobre el café 2 días antes cuando admití que estaba aterrorizada de ser la villana en la narrativa de Elena. No pelees la narrativa en su terreno, había dicho, removiendo su café sin mirar hacia arriba. Lleva la verdad a la sala correcta. La sala correcta, no Facebook, no un grupo de WhatsApp, no una llamada donde mamá pueda colgar cuando los hechos se vuelven incómodos. Una sala con una mesa con abogados con documentos donde llorar no pasa por encima de la evidencia, y soy la víctima tiene que competir con marcas de tiempo. Cerré Facebook, abrí mi correo, escribí a Janet. Creo que es hora de la reunión. Todos ellos cara a cara con todo lo que tenemos. Janet respondió en 11 minutos. Acordado. Coordinaré con Pratt. Viernes, mi oficina, 5 días. 5 días hasta que cada historia que Elena había contado, tuviera que sobrevivir a una mesa de conferencias. Puse mi teléfono en la encimera y me serví un segundo café. Mis manos estaban firmes. Lunes por la tarde, Janet me llamó desde su despacho en altavoz para que pudiera escuchar. Había contactado con Gregorio Pratt. La conversación fue educada de la manera en que una partida de ajedrez es educada. Movimientos controlados. Lenguaje medido, nada desperdiciado. Señor Pratt. Represento a Vivian Owens. Como sabe, mi cliente es avalista en la hipoteca y copropietaria en la escritura de la propiedad que su cliente ocupa. También es la única fideicomisaria del fondo familiar Margaret Owens. Soy consciente de los acuerdos financieros, dijo Gregorio. Su voz era cuidadosa, legal. Entonces también debería ser consciente de que un formulario de enmienda de escritura fue enviado a la gestoría llevando la firma de mi cliente, una firma que mi cliente no proporcionó. Un análisis lado a lado muestra discrepancias claras. El departamento de fraude del banco ha marcado el documento y congelado la refinanciación pendiente. Silencio. Conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos de aire muerto de un hombre que cobra 400 euros la hora. Está diciendo, dijo Gregorio lentamente, que mi cliente envió un documento falsificado. Estoy diciendo que un documento llevando una firma que mi cliente no ejecutó fue enviado bajo su nombre. La gestoría y el prestamista han sido notificados. La investigación del banco procede independientemente de nuestra oficina. Más silencio, luego la voz de Gregorio notablemente más tensa. Necesitaré conferir con mis clientes sobre esto. Recomendaría hacer eso pronto, señor Pratt, antes de que la división de fraude del banco lo haga por usted. La llamada terminó con una confirmación de fecha para el viernes. Janet colgó y se volvió hacia mí. Sus pausas me dijeron todo. No sabía lo de la firma falsificada. Entrelazó sus manos en el escritorio. Eso significa que o tu madre no se lo dijo a su propio abogado, o tu madre no lo sabía. Si doña no lo sabía, entonces Elena hizo esto por su cuenta y no se lo dijo a nadie. Le dijo a una persona, dije, a mí, en una llamada grabada. Los ojos de Janet se estrecharon. No de sospecha, en algo más cercano a la satisfacción. El viernes va a ser muy interesante. Miércoles por la tarde, estaba limpiando después de la cena, platos en el fregadero, agua corriendo, cuando mi teléfono sonó. Papá. Realmente papá esta vez. Vivian, su voz era la más tranquila que había escuchado nunca. No enfadada, no la autoridad ensayada que a veces tomaba prestada de mamá.
solo cansada, el tipo de cansancio que vive en los huesos. Hola, papá. La abogada. Nuestra abogada llamó hoy. Dijo que hay un problema con el papeleo de la casa. Algo sobre una firma que no coincide. Hizo una pausa. Dejé que la pausa se estirara. El agua seguía corriendo en el fregadero. Dice que alguien puede haber firmado tu nombre en un formulario. Eso es correcto. Tú. Otra pausa. Podía escucharle respirar. ¿Tú sabes quién lo hizo? Deberías preguntarle a Elena. La respiración se detuvo. Elena. El formulario fue enviado bajo su nombre. Papá, representante familiar autorizada. Ella lo envió 3 días antes de que mamá me enviara ese mensaje de voz. Silencio. Lo suficiente largo como para comprobar si la llamada se había cortado. No había sido así. El contador de segundos seguía marcando. ¿Estás segura de esto? Tengo los registros de envío. Mi abogada tiene la comparación de firmas. El banco lo ha marcado para investigación de fraude. Sí, papá, estoy segura. Escuché algo a través del teléfono. Una silla crujiendo como si se hubiera sentado de golpe. O quizás fueron sus rodillas. Déjame hablar con tu madre sobre esto. Y ahí estaba, la frase que había dicho 100 veces a lo largo de mi vida. Déjame hablar con tu madre. La postergación eterna. El hombre que nunca terminaba de tener su propia opinión antes de consultarla con doña Primero. Papá, no llamo para pedir permiso. No te pido que lo arregles. Me hiciste una pregunta y te respondí. Si la familia quiere resolver esto, sucede el viernes. En el despacho de Janet con documentación. Vivian, te quiero, papá, pero he terminado de hablar a través de paredes. Colgué. El agua en el fregadero se había enfriado. Sequé mis manos y me quedé en la cocina durante mucho tiempo. Lo que me impactó no fue rabia. Fue algo más triste. El sonido de mi padre dándose cuenta a los 59 años de edad de que la hija equivocada había estado diciendo la verdad todo el tiempo y que había pasado décadas eligiendo no comprobarlo. Jueves, el asistente de Janet envió la invitación formal al despacho de Gregorio Prat. Una reunión en la sala de conferencias de Janet el viernes a las 14:00. Asistentes. Vivian Owens, Doña Owens, Raimundo Owens, Elena Owens, Janet Aldrich, Gregorio Prat. Janet y yo revisamos las reglas básicas juntas. Si iba a sentarme frente a toda mi familia por primera vez desde el mensaje de voz, necesitaba estructura, no emoción. Estructura. Regla 1. No gritar. Si alguna parte levantaba la voz, la reunión sería levantada inmediatamente. Esta era una discusión profesional, no una discusión de cocina. Regla 2. Las reclamaciones requieren documentación. Cualquiera podía decir cualquier cosa. Pero si querían ser tomados en serio, necesitaban papel para respaldarlo. Regla 3. Yo presentaría primero sin interrupciones, mi caso, mi línea de tiempo. Mi evidencia, preguntas después. Gregorio aceptó todos los 3 términos dentro de la hora. No rechazó ni uno solo, lo cual me dijo algo importante. Sus clientes me necesitaban más de lo que yo los necesitaba a ellos. Necesitaban mi firma, mis pagos, mi cooperación. Sin ellos, estaban mirando una refinanciación congelada, una póliza de seguro caducada, un fondo bloqueado y una hipoteca que no podían pagar solos. Preparé mi carpeta como preparo una cartera de cliente. Organizada, etiquetada, devastadora. Pestaña 1. La hoja de cálculo, 143.000 euros. Pestaña 2. La firma falsificada lado a lado con la original. Pestaña 3. El rastro de correos mostrando los cambios no autorizados de Elena en la cuenta conjunta. Pestaña 4. La línea de tiempo. Enmienda de escritura, cambio de correo, mensaje de voz. Eliminación del chat familiar. Todo fechado, todo documentado, y metido dentro de la contraportada en un sobre pequeño. Un USB con la grabación. No había decidido si reproducirla. Eso dependería de lo que pasara en la sala, de si Elena diría la verdad o si haría lo que siempre hacía. Marcos envió un mensaje esa tarde. Lista para mañana. Escribí de vuelta. Carpetas listas. Manos firmes. Él respondió. No les debes una explicación. Ellos te deben una a ti. Ve a por ella. Puse mi alarma a las 06:00 a.m. Preparé mi ropa. Bebí manzanilla, que odio porque alguien me dijo una vez que ayuda con los nervios. No ayudó, pero la carpeta en mi mesilla sí. Viernes, 14:00. Sala de conferencias del despacho de Janet en el tercer piso del edificio. Paredes de cristal,
una larga mesa de nogal, 6 sillas de cuero, y una jarra de agua que nadie tocaría. Llegué 10 minutos antes, puse mi carpeta en la mesa, alineé los bordes. Janet se sentó a mi izquierda, portátil abierto, libreta lista. Ninguna de nosotras habló. La sala olía a tóner de impresora y a leve limón de lo que sea que el equipo de limpieza usara. A las 13:58, la puerta se abrió. Mamá entró primero, blusa azul marino, barbilla alta, bolso apretado contra sus costillas como un escudo. Me miró exactamente un segundo, no a mi cara, sino a mi carpeta, luego se sentó en la silla lejana sin una palabra. Papá siguió. Polo gris, manos en sus bolsillos. Me lanzó una mirada y algo cruzó su cara. No del todo culpa, no del todo vergüenza. Algo en medio que no tenía nombre. Se sentó junto a mamá y entrelazó sus manos en la mesa, luego Elena. Ella entró la última, lo cual fue deliberado. Llevaba un cardigan rosa suave sobre una camisa blanca. Sus ojos estaban enrojecidos, recientemente frotados, quizás realmente llorosos. Quizás no. Su labio inferior estaba haciendo el ligero temblor que había estado perfeccionando desde primaria. Tiró de su silla cerca de la de mamá y alcanzó la mano de mamá bajo la mesa. La actuación fue impecable. Si no conocieras el guión, pensarías que ella era la víctima en esta sala. Gregorio Pratt entró detrás de ella, traje gris, firme apretón de manos con Janet, un breve asentimiento hacia mí. Se sentó al final de la mesa, equidistante de ambos lados, lo cual era técnicamente neutral y prácticamente inútil. Janet abrió. Gracias a todos por estar aquí. Esta reunión existe para tratar los problemas financieros y legales que han surgido en las últimas semanas. Lacerta. Owens presentará primero como acordaron ambos letrados. No será interrumpida. Abrí la carpeta, levanté la vista, hice contacto visual con mi madre por primera vez desde que un mensaje de voz intentó borrarme de la familia. Empezaré, dije, con un número. Deslicé la hoja de cálculo al centro de la mesa. 5 copias, una para cada persona, una para el registro, 143.214 euros. Dejé que el número se asentara en el aire. Nadie se movió. Eso es lo que he contribuido a esta familia durante los últimos 6 años. Pagos de hipoteca en esta propiedad, 66.600 euros. Seguro de salud para mamá y papá, 19.200. Préstamo del coche de Elena, 5.320. Gastos de emergencia, operaciones, reparaciones de tejado, fianzas, facturas de dentista, el resto. Cada pago está documentado. Fechas, cantidades, registros de cuenta, todo está en esta hoja. Los ojos de mamá se movieron hacia abajo por la página. La vi escanear cada línea como ves a alguien leer un informe médico que no esperaban. Esto es lo que dije, no como un préstamo, no bajo contrato, simplemente porque me lo pidieron y porque creía que eso es lo que significaba familia. Mamá abrió la boca. Janet levantó un dedo, calmada, firme. Señora Owens, tendrá su turno. Saqué el segundo documento de la carpeta. 2 hojas lado a lado. Las puse planas sobre la mesa y las giré para que todos pudieran leer. A la izquierda, mi firma del contrato hipotecario original hace 3 años. A la derecha, una firma enviada en un formulario de enmienda de escritura solicitando mi eliminación del título de propiedad. Hice una pausa. No firmé este formulario. No lo autoricé. No sabía que existía hasta que lo descubrí en mi correo después de ser eliminada de esta familia por mensaje de voz. Gregorio Pratt se inclinó hacia adelante, estudiando las 2 firmas. Su mandíbula se tensó. El formulario fue enviado electrónicamente. Continué, por Elena Owens, listada como representante familiar autorizada. 3 días antes del mensaje de voz. La sala cambió. No un sonido, más como un cambio barométrico. La mano de papá se movió a su frente. Gregorio se sentó de vuelta en su silla lentamente. El agarre de Elena en la mano de mamá se tensó. Y mamá. Mamá miró las firmas, luego a mí, luego, por primera vez desde que caminó a esta sala, a Elena. ¿Qué es esto? Dijo que alguien falsificó mi firma. Dije para robar mi parte de una casa por la que pagué. No dije quién. No tenía que hacerlo. Cada ojo en la sala ya se había vuelto. Elena soltó la mano de mamá. Eso no. Eso es una locura. No falsifiqué nada. Su voz subió. Vivian está haciendo lo que siempre hace. Está manipulando la situación. Se está haciendo la víctima porque no puede soportar que nosotros. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Elena. Una palabra, plana, tranquila, cortó su frase como una cuchilla a través de papel.
Antes de que termines ese pensamiento, quiero que escuches algo. Metí la mano en la contraportada de la carpeta, saqué el sobre pequeño y retiré el USB. El portátil de Janet ya estaba conectado a un altavoz en la mesa. Lo conecté, encontré el archivo, y pasé el cursor sobre el botón de reproducción. Esta es una grabación de una llamada telefónica entre tú y yo 2 meses antes del mensaje de voz. La llamada fue notificada al inicio. Mi app reproduce un tono de notificación audible. Si quieres disputar su autenticidad, el señor Pratt puede hacer que la verifiquen. La cara de Elena se puso blanca. No roja. Blanca, el tipo de blanco que sucede cuando la sangre se retira de la superficie. Hice clic en reproducir. La sala se llenó con la voz de Elena. Cálida, casual, persuasiva. Solo necesito que estés fuera del fondo y de la escritura. Entonces todo se vuelve más simple para todos. La grabación terminó. Nadie se movió. Miré a Doña. Estaba mirando al altavoz como si lo hubiera golpeado físicamente. Sus labios estaban ligeramente separados. Sin palabras. Miré a papá. Sus ojos estaban cerrados. Su mano seguía en su frente. Miré a Gregorio Pratt. Había puesto su bolígrafo en la mesa y entrelazado sus manos, la postura universal de un abogado recalculando su posición. Y miré a Elena. Estaba mirando a mamá, buscando la línea de vida que siempre había estado ahí. La defensa inmediata, él no lo decía en serio. El redireccionamiento instantáneo de culpa hacia mí. Doña no miró atrás. 15 segundos de silencio. Los conté como cuentas los segundos entre el rayo y el trueno, esperando aprender qué tan cerca estaba el golpe. Fue lo más ruidoso que mi familia había sido nunca. Luego Elena se rompió. Eso está fuera de contexto. No lo decía así. Solo estaba hablando. Solo diciendo cosas. La gente dice cosas. La voz de Janet fue constante como un bisturí. La grabación tiene fecha de 2 meses antes de que un documento falsificado llevando la firma de la señorita Owens fuera enviado para eliminarla de las escrituras. El contexto, diría, es notablemente claro. Elena se volvió hacia mamá otra vez. Su labio tembló. ¿Real esta vez? O quizás no. Ya no podía decir. Mamá. Mamá, ¿me crees, verdad? Está retorciendo todo. Siempre hace esto. Doña Owens no miró a su hija menor. Estaba mirando la hoja de cálculo, a la columna etiquetada total, al número al final que representaba 6 años de la vida de su hija mayor convertidos en euros y céntimos pagados sin un solo gracias. No dijo nada, y en ese silencio, en ese preciso y devastador silencio, algo cambió en la sala que nunca podría cambiarse de vuelta. Cerré la carpeta. Lentamente. El sonido de la tapa encontrando la contraportada fue el único ruido en la sala. Doña se volvió hacia mí. Su voz era diferente ahora, más pequeña. Vivian. No sabía lo de la firma. Te lo juro, no lo sabía. Creo que no sabías lo de la firma, mamá. Exhaló. Pero lo sabías cuando grabaste ese mensaje de voz. Lo sabías cuando me eliminaste del grupo de WhatsApp. Lo sabías cada vez que Elena te contaba una historia sobre mí, y nunca llamaste una vez para preguntar si era verdad. Elegiste una versión que era cómoda. Y pagué el precio por ello. En euros, en años, en cada festividad donde me senté en el extremo lejano de la mesa, y me dije a mí misma que estaba bien. La barbilla de Doña cayó. No un asentimiento. Más como algo dentro de ella que se dio por una fracción. Me levanté. Esto es lo que pasa ahora. Mantuve mi voz pareja, profesional, de la forma en que entrego una evaluación de riesgo a un cliente cuando los números son malos y no hay forma suave de decirlo. El fondo será transferido a una firma de gestión profesional. Renuncio como fideicomisaria, pero los términos que la abuela estableció serán cumplidos. Educación y salud solamente, sin excepciones. Miré a la mesa. Me retiro como avalista en la hipoteca. Tenéis 60 días para encontrar financiación alternativa o tomar una decisión sobre la propiedad. No haré otro pago. Miré a Gregorio Pratt respecto a la firma falsificada. No voy a presentar una denuncia penal esta vez, pero cada documento, cada grabación, cada comunicación ha sido preservada y está en manos de mi abogada. Miré a Elena. Estaba mirando a la mesa, cardigan tirante alrededor de ella. La actuación de ojos rojos finalmente colapsó en algo real, o al menos algo más cercano a ello. Elena, no te odio, pero no confío en ti, y no tengo que hacerlo. Cogí mi carpeta, asentí una vez a Janet, caminé hacia la puerta. La voz de papá se quebró y fue baja. Vivian. Hice una pausa con mi mano en la manija. No me di la vuelta. 60 días, papá.
Usadlos bien. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de mí. Mis tacones resonaron por el pasillo, estables, uniformes, sin prisas. No miré atrás, no porque estuviera enfadada, sino porque no había nada detrás de mí que no hubiera dicho ya. Caminando hacia mi coche después, me pregunté si debería haberlo manejado de forma diferente, ser más suave, darles más tiempo, intentar una llamada más antes de tirar de todo. Parte de mí todavía quería creer que una conversación podría haber arreglado esto, pero cada conversación durante 6 años había terminado de la misma manera. Yo disculpándome por la mentira de alguien más. ¿Les habrías dado otra oportunidad? ¿O habría salido de esa sala de la misma forma que yo lo hice? Cuéntamelo. Realmente quiero saber. 72 horas después de la reunión, las piezas cayeron exactamente donde la gravedad dijo que lo harían, la casa. Sin mí como avalista, la refinanciación de la familia estaba permanentemente muerta. El banco envió un aviso formal. Doña Owens tenía 90 días para retomar los pagos completos de la hipoteca por su cuenta, asegurar un nuevo avalista con crédito cualificado, o enfrentar el inicio de los procesos de ejecución. La puntuación de crédito de Doña no podía soportar el préstamo sola. Ni siquiera de cerca. El fondo fue transferido a una firma fiduciaria con licencia en Madrid dentro de una semana de la reunión. Cada euro contabilizado, cada retirada ahora sujeta a revisión de terceros contra los términos originales de la abuela. Elena no pudo encantar, llorar o falsificar su camino hacia un céntimo de él. El seguro, mi aviso de cancelación, tuvo efecto en la marca de los 30 días. La cobertura de salud de mamá y papá caducó un miércoles. Para el jueves, Doña estaba al teléfono con el mercado, aprendiendo por primera vez lo que cuesta el seguro cuando alguien más no está pagando por ello. Casi el doble de lo que yo había estado cubriendo. El abogado, Gregorio Pratt, se retiró formalmente de representar a la familia Owens 10 días después de la reunión. Su carta a Doña citó discrepancias fácticas irreconciliables. Lenguaje legal pulido para tu hija cometió fraude, y tú no me lo dijiste. Ahora estaban sin abogado, y la narrativa social, la que Elena había construido tan cuidadosamente en Facebook, empezó a agrietarse. Tía Elena llamó a mamá después de la reunión e hizo preguntas puntuales. Un primo por parte de papá me escribió directamente. He oído que hubo documentos falsificados. ¿Es eso cierto? No respondí. No necesitaba hacerlo. Los hechos estaban haciendo su propia gira de prensa. Nada de esto fue venganza. Quiero ser clara sobre eso. No diseñé un colapso. Me eliminé de una estructura que solo estaba en pie porque yo la estaba sosteniendo. Cuando solté, hizo lo que hace cualquier estructura no soportada. Se combó. No porque yo la empujara, porque nunca fue construida para mantenerse en pie sola. 3 semanas después de la reunión, una tarde de domingo, estaba leyendo en mi sofá, un libro real, páginas de papel, sin pantalla, cuando papá llamó. Su voz era más delgada de lo habitual, como si alguien la hubiera estirado sobre demasiadas noches sin dormir. Vivian, he estado intentando llamar. Hola, papá. Quiero decir que lo siento. Sé que debería haberlo dicho antes. Debería haber hecho preguntas cuando tu madre envió ese mensaje de voz. Debería haber mirado el papeleo yo mismo en lugar de solo confiar en que alguien más lo tenía controlado. Esperé porque con papá, la disculpa siempre venía con el segundo párrafo. Pero cariño, ¿hay alguna manera de que pudieras darles más tiempo con la casa? Tu madre está buscando opciones, pero 90 días es. No es mucho. Si pudieras solo extender el acuerdo de avalista por unos meses más hasta que averigüemos. Papá. Se detuvo. Escuché la disculpa. La aprecio. Lo hago, pero también escuché el pero. No llamas porque lo sientas. Llamas porque la familia necesita mi firma otra vez. Silencio, luego suavemente. Ambas, Vivian. Es ambas. Quizás lo sea, pero la respuesta es la misma. Los 60 días que di en la reunión siguen en efecto. Nada cambia. Tu madre está aterrorizada de perder la casa. Entonces mamá debería hablar con un asesor financiero, no conmigo. Más silencio. Luego la cosa que golpeó más fuerte. No sus palabras, sino el sonido de su exhalación. Larga, desinflada. El suspiro de un hombre que sabe que está pidiendo a la hija equivocada que arregle un problema que la otra hija causó, pero le falta la columna para decirlo en voz alta. Entiendo, dijo finalmente. Papá, sí. Te quiero, eso no ha cambiado. Pero amor no significa que me prenda fuego para mantener a alguien más caliente. Ya no. Colgó sin decir adiós. Solo un clic y luego nada. El mismo silencio abrupto que había sido su respuesta a cada pregunta difícil de toda mi vida. Dejé el libro, miré al techo.
Se había disculpado y pedido un favor en el mismo aliento. Y la peor parte era que creo que realmente quiso decir ambos. El lo siento y el pedir. Solo no entendía que uno cancela al otro. O quizás sí. Y esa era la parte más triste de todas. 3 meses después, las hojas se habían ido. La primera helada había venido y se había ido. Madrid estaba haciendo lo que Madrid hace en enero. Frío, gris, obstinadamente viva. Estaba sentada en una cafetería cerca de mi oficina un sábado por la mañana, portátil abierto pero ocioso, mirando a la gente a través de la ventana. Un sábado normal, irrelevante. Y ese era el punto. Por primera vez en mi vida adulta, irrelevante se sentía como un lujo. El dinero de la hipoteca, 1.850 euros al mes, estaba yendo a mi cuenta de ahorros ahora. Tenía un fondo de emergencia por primera vez nunca. Estaba pagando mis préstamos estudiantiles antes de tiempo. Había reservado un vuelo a las islas para un fin de semana largo en febrero solo porque quería ver el mar. Nunca había reservado un viaje solo porque quería antes. Elena y yo no habíamos hablado desde la reunión. Ni un mensaje de voz, ni siquiera un me gusta en una foto. Silencio completo. Revisé su Facebook una vez por hábito. Había publicado un nuevo estado. Empezando de nuevo. Sin contexto, sin mención de mí o la casa o nada de eso. Solo la versión curada de su vida desinfectada para una audiencia que no conocía la historia de fondo. Pasé de largo y no sentí nada. Y ese nada, ese vacío limpio y tranquilo donde la culpa solía vivir. Era lo más cercano a la libertad que había conocido nunca. Mamá llamó una vez un mes después de la reunión. Su voz era diferente, no cálida exactamente, pero los bordes afilados habían sido lijados. Preguntó cómo estaba. Dije bien. Dijo vale. La llamada duró 90 segundos. No hubo viaje de culpa. No pidió dinero. No mencionó a Elena. No era sanación. Era un alto al fuego, y por ahora, eso era suficiente. Papá envió un mensaje en mi cumpleaños. 3 palabras. Feliz cumpleaños. Vivian. Primera vez en años. Sin signo de exclamación, sin emoji, solo mi nombre y un reconocimiento de que existía. Era el gesto más pequeño posible, pero era suyo. La casa se vendió 6 semanas después de la reunión. Doña la puso a la venta cuando quedó claro que nadie avalaría un nuevo préstamo. Firmé el papeleo para liberar mi nombre de la escritura, el papeleo real, esta vez con mi firma real. No tomé ninguna ganancia de la venta. La escritura listaba a Doña como propietaria principal y la equidad era suya. Ya había calculado la pérdida, 66.000 euros en pagos de hipoteca hacia una casa en la que nunca viví. Lo cancelé, no en mis impuestos, sino en mi cabeza, un pago de matrícula para la lección más cara que aprendí nunca. Marco se reunió conmigo para café esa tarde. Se deslizó en el asiento frente a mí, miró mi cara, y dijo, ¿cómo te sientes? Pensé en ello. Realmente pensado. Más ligera, dije. Como si pusiera algo que no me di cuenta de que estaba llevando. Asintió. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en 6 años, cada euro que ganaba era mío, no mío para regalar. No mío para sacrificar, no mío para usar como prueba de que merecía un asiento en una mesa que ya estaba pagando. Solo mío. Tranquilamente irrelevante, hermosamente mío. No te cuento esta historia para que odies a mi familia, te lo cuento porque en algún lugar ahí fuera ahora mismo. Alguien está sentado con su teléfono en su mano, mirando una confirmación de transferencia por dinero que no puede permitirse enviar a alguien que nunca ha dicho gracias. Y se están diciendo a sí mismos lo mismo que me dije a mí misma durante 6 años. Está bien. Son familia. Esto es lo que hace la familia. Elena no es un monstruo. Es una persona que aprendió muy joven que mentir obtiene recompensa y llorar desbloquea puertas. Nadie le hizo parar nunca. Nadie le mostró una consecuencia que se pegara hasta que la consecuencia llevó mi nombre y vino con un abogado. Mamá no es malvada. Es una mujer que construyó su identidad alrededor del control. Alrededor de ser el centro de una familia que obedecía a un guión que ella escribió. Cuando dejé de seguir el guión, ella no supo cómo responder con nada más que fuerza. Ese mensaje de voz no fue crueldad. Fue pánico disfrazado de autoridad. Papá no es un villano. Es un hombre que pasó toda su vida eligiendo silencio sobre confrontación. Y un día se dio cuenta de que el silencio tiene un precio también. Todavía está aprendiendo eso. Creo que podría llegar allí, espero que lo haga. Y yo, soy la mujer que finalmente entendió que la palabra familia no es un cheque en blanco.
Que amar a alguien no significa financiar su vida mientras borran la tuya. Que los límites no son castigo, los límites son la verdad entregada sin disculpa. No sé qué parece mi familia un año desde ahora. No sé si habrá una cena de Navidad a la que asista o una llamada telefónica que se sienta como hogar. No necesito saberlo. Por primera vez, no estoy construyendo mi vida alrededor de su respuesta. Así que, te preguntaré esto, y genuinamente quiero saberlo. Si las personas que se suponía que debían amarte más te dijeron que te fueras, ¿lucharías por quedarte o finalmente dejarías que vean qué aspecto tiene la vida sin ti? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Gracias por quedarte conmigo a través de toda esta historia. Si cualquier parte de ella golpeó cerca de casa, si alguna vez has sido el que sostiene todo junto mientras te dicen que no era suficiente, te veo. Deja un comentario y cuéntame tu historia. Los leo todos y cada uno. Y si no lo has hecho, dale al botón de suscribirse para que no te pierdas lo que viene después. Hay otra historia enlazada en la descripción sobre alguien a quien le dijeron que nunca lo lograría por su cuenta. Demostraron que cada persona estaba equivocada de la forma más satisfactoria. Nos vemos allí.